Y miren quién volvió, hacía rato que no charlábamos con él, el licenciado Rodrigo Jaldo, psicólogo clínico, matrícula provincial 1366, a quien le damos la bienvenida en este 2026. Rodrigo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están ustedes? Yo todo bien, acá trabajando. ¿Ya arrancó la agenda de turnos y esas cosas? Claro, ya arrancamos a full el año. Bien. Lo llamamos a Rodrigo, siempre lo tenemos de consulta para algunas cosas que tienen que ver con, por un lado, con la salud mental, por supuesto, pero también con los vínculos, las emociones. Y nos preguntábamos a propósito de un concepto que se repite muchísimo, del que se habla muchísimo también, y que a veces uno no termina de entender de dónde viene y por qué, por ejemplo, el ser humano atraviesa el estado de la indignación. Digamos, ¿qué es la indignación? ¿Cómo funciona? ¿Qué función cumple en nuestro aparato emocional, si lo podemos poner en esos términos? Pero arrancaríamos por el principio, Rodrigo. ¿Cómo podemos calificar a la indignación? ¿Es una emoción? ¿Un estado de ánimo? Sí, la indignación es una emoción social, te diría incluso, porque es una emoción compleja, es una emoción que surge un poco de la combinación de lo que sería el enojo, la ira, la frustración inclusive, y que aparece ante situaciones de injusticia principalmente. Injusticias provocadas por una o varias personas. Entonces, ¿es una emoción? ¿Es algo que en realidad se puede gestionar, se puede manejar? ¿O es un poco una pulsión que tiene el ser humano y que en todo caso cumple una función? Porque yo supongo que todo lo que uno atraviesa, alguna función cumple, ¿no? La digna indignación que a veces se suele decir. Exacto, sí. Bueno, sí, como toda emoción, cada una tiene una función, aunque no sean aparentemente agradables algunas emociones, pero todas tienen una función. En el caso de la indignación, tiene una función muy interesante porque es una función sobre todo social. ¿En qué sentido? Muchas veces se piensa la indignación incluso como un mecanismo de defensa social, porque viste que yo te decía que aparece frente ante las injusticias percibidas atribuibles a una persona. Por ejemplo, mira, no nos vamos a indignar si hay, no sé, un terremoto. No nos indignamos frente a un terremoto. Aparecen otras emociones, no sé, de tristeza, desolación, angustia, pero no indignación. Sí nos podemos llegar a indignar, por ejemplo, por la respuesta del gobierno frente a un terremoto. Si fue una respuesta lenta, poco, insuficiente, bueno, entonces hay una injusticia causada por una o varias personas. ¿Y cuál es la función entonces de la indignación? Tratar de proteger el orden social, el respeto y el cumplimiento de las normas, las reglas, los valores sociales. Entonces, cuando hay una transgresión moral, nos indignamos justamente para, primero, mostrar el descontento y segundo, muchas veces la indignación es como el activador de un freno o de un cambio. Mira, te voy a dar un ejemplo burdo, no histórico, pero fíjate la Revolución Francesa. El pueblo indignadísimo contra la monarquía se hartó, les pasó la guillotina. Hay una cuestión hasta etimológica, ¿no? Estamos hablando de la indignidad o indignación, pienso que va un poco por ese lado, donde lo que está afectado en todo caso con las acciones de una o más personas es O las justamente, inacciones. o las inacciones, tiene que ver con algo que atentaría contra la dignidad de las personas, que también es un concepto a veces un poco abstracto. Exactamente, es tal cual lo decís. Justamente por esta dimensión moral que tiene la emoción. Protege nuestra dignidad individual, nuestra dignidad colectiva, frente a estas injusticias. A ver, que puede ser como muy amplio un evento que desencadene esto, porque siempre es como una injusticia percibida, puede ser una traición a la confianza, puede ser algo que nos prometieron y que no se cumplió. No necesariamente tiene que ser como un ataque, una acción directa. Puede ser una omisión, algo que no hicieron y que dijeron que iban a hacer. Ahora, Rodrigo, hay una suerte de lo que yo podría llamar una curva de la indignación o un proceso saludable de la indignación, porque es cierto que muchas veces aparece como reacción a acciones u omisiones de otros, como decía acá Gonzo,
uno se instala en ese estado o transita ese estado un tiempo y luego eso se termina convirtiendo en otra cosa, como si eso fuera el motor o el alimento de una otra cosa que puede también ser del lado de aquel que lo siente también acción o bajar hacia otro lugar. Pero hay otros que se quedan en esa situación, se quedan en ese estado, en esa emoción. Y cuando uno se queda, me parece, mucho tiempo ahí y empieza a entrar en una categoría que se usa mucho, por ejemplo, en medios y redes sociales, que ya somos los indignados, ¿no? Ya Sí. somos como un tópico social, somos los indignados. Nos convertimos un poco en eso y nos califica, nos ubica en un lugar social, nos da un rol, ¿no? Pero ¿hasta qué punto uno puede permanecer en ese lugar si es que eso no se transforma en otra cosa en algún momento? Bien. Bueno, es muy interesante esto último que mencionabas de esta cultura de la indignación, si querés lo charlamos después, pero un poco para responderte la primera pregunta, sí la indignación se va acumulando. Hay un periodo en que se va intensificando esa molestia, ese malestar, esa bronca que uno siente, hasta llegar a un pico de máxima tensión. Si ese pico de máxima tensión deja de ser soportable, bueno, se produce una explosión, un ataque, una manifestación, una revolución en los casos más extremos. O a veces es soportable y solamente queda una expresión de la indignación. Algo que tiene esta emoción es que es una emoción que se contagia entre las personas muy rápido, entre las personas afectadas principalmente. Entonces, si a mí me está pasando algo injusto y a mi vecino y al vecino de mi vecino, con que uno se indigne es muy fácil que el resto se contagie rápidamente de esta emoción, porque compartimos el mismo evento activador. ¿Y qué tiene además? Viste que yo te decía que hay una acumulación, hay una tensión que se va acumulando. A veces el hablar, el charlar, el enojarse, el expresar la bronca, sirve de catarsis, de alivio de esa tensión. Y a veces capaz que es suficiente expresar la indignación, me quejo un rato y después, bueno, sigo y hago otra cosa. O a veces, si la situación es injusta, es insostenible, es insoportable, bueno, ya promueve otro tipo de reacciones más intensas a nivel social. Puede ser un reclamo, puede ser una marcha, puede ser, bueno, ha pasado, no sé, que tiran piedras, que rompen cosas. Hay muchas expresiones de la indignación que pueden ser quizás socialmente constructivas y otras no tanto. E incluso, Rodrigo, a veces lo que se da, por eso usaba la imagen de la curva, estoy tratando de construir un ejemplo, pero básicamente va un poco por ese lado, es transitas la indignación, el enojo, le buscas realmente todos los matices a eso que te hizo enojar, pero hay un momento en el que de repente haber transitado ese camino te habilita otras miradas. Y ya lo que en un momento era indignación y era puro enojo, de repente también es la posibilidad de decir, che, pero también, no sé, y aparece la solidaridad o el decir, bueno, tampoco era tan así como yo lo estaba diciendo, o bueno, es así como yo lo estaba diciendo, pero me doy cuenta de que eso no es útil y puedo buscar por otro lado. Es como que a veces también la curva te lleva para otras miradas y otras perspectivas. Claro, sí. Bueno, eso es lo interesante de cómo se elabora la indignación. Porque viste que yo decía como que hay una primera fase de acumulación de tensión que puede llegar a un punto máximo. Pero ese punto máximo no es agradable y las personas no pueden estar mucho tiempo ahí porque están como constantemente estresadas, por decirlo así. Entonces sí las personas buscan maneras de librarse de esa tensión. Y no de la indignación, no necesariamente de eso, pero sí de ese malestar. Entonces, quizás hay alguien que solo se queja y hace catarsis quejándose, pero después aparecen, como vos bien decías, estos otros mecanismos sociales de solidaridad, de contención afectiva, desde los vínculos y el entramado social que sirve de red de contención emocional para ese malestar. Entonces, es uno de los gérmenes que, por ejemplo, de la solidaridad y de las personas apoyándose entre sí y entre todas haciendo una red de contención. Estamos conversando con el licenciado Rodrigo Jaldo, psicólogo clínico, matrícula provincial 1366, y habíamos empezado ahí a transitar el tema esto de la categoría indignado, aquel que se identifica y encuentra una denominación y cuánto condiciona eso en tu conducta general, ¿no?
Sí, bueno, acá ya pensando la indignación desde otro ángulo, a veces lo que tiene la indignación, primero que es una percepción de algo injusto, y esa percepción puede ser muy subjetiva. Entonces, a veces lo que hace la indignación es polarizar a las personas según cómo perciban. Viste que yo te decía, bueno, para que sea una indignación tiene que haber una causa, algo injusto atribuible a una persona. Influye mucho la percepción que teníamos de esa persona. Si esa persona nos caía mal antes, si pasa algo injusto, nos va a caer peor y nos vamos a enojar más y la indignación va a ser más intensa y la bronca más intensa. Por ahí, si esa persona nos caía bien o neutral, podemos ser más tolerantes frente a eso y la indignación capaz que ni siquiera aparece o es más baja. Entonces, como en definitiva es una cuestión de cuáles son las normas y valores sociales que creemos defender, hay en cierta forma una especie de superioridad moral en la persona que se indigna, eh, bueno, genera esta polaridad, porque en este momento nuestra sociedad no comparte homogéneamente, unificadamente los mismos valores sociales. Y entonces pasa de que por ahí uno percibe que algo está bien y el vecino percibe que está mal. Y eso genera mucha pelea, mucha tensión también. Entonces, la indignación puede ser un arma de doble filo. Rodrigo, ¿qué función cumple esto o cómo interactúa o dialoga todo este tema del que estamos conversando, por ejemplo, con escenarios en los cuales la expresión de la indignación se vuelve como muy sencilla, ejemplo, redes sociales? O sea, ¿tiene algún sentido? Uno a veces se pregunta, ¿no? Ve los comentarios ante cualquier noticia, porque no importa el tono original de la noticia, cualquier noticia puede ser susceptible de ser receptora de comentarios positivos y negativos. En general, Claro. negativos. Hay como una cuestión de que en general es negativos. Ese momento en el que una persona escribe un comentario negativo, dañino, muchas veces destructivo, ¿eso tiene una función? ¿Sirve para algo? ¿A esa persona que lo está haciendo le sirve? ¿O solamente está en un estado de regodeo de estoy indignado, estoy enojado y además me alimento un poco de esto? Exacto, va más hacia el último que estabas diciendo. Eh, Esto que estábamos hablando antes de la cultura de la indignación, que es muy parecido a la cultura de la cancelación inclusive, en las redes sociales tenés un poco el fenómeno de la comodidad de escribir sentado en tu casa, ¿no? No tenés ni que moverte para manifestar tu indignación. Y además, muchas veces estos comentarios son anónimos o estás respaldado en una cuenta que por ahí no te representa necesariamente. Entonces, es una forma de mostrar un descontento, un enojo, lo que sea, sin dar la cara. Entonces, es muy fácil. Y a la gente le sirve, por un lado, como un método de descarga, de catarsis, y por el otro lado, de autoafirmación de superioridad moral, que es lo que mencionabas antes. Y bueno, eso ya empieza a ser polémico. Sí. Cuando no, atendible, digamos. Nadie llega a la consulta diciendo, che, Rodrigo, ¿sabés qué? Ando muy indignado últimamente. ¿Me ayudás a ver cómo proceso o elaboro esa indignación? En general, esto de la superioridad moral aparece como una cosa de no reconocerlo. Y además, porque me parece que hay una valoración social de entre indignados nos alimentamos entre todos y uno tiene que hacerse escuchar, ¿no? Esta idea que son como distorsiones, podríamos decir, de algo que originalmente, como decíamos, es un sentimiento, es una emoción genuina, pero que puede llegar a descontrolarse o podemos no estar haciendo el proceso que la emoción merece. Claro, exactamente, porque la indignación en un principio es válida, es genuina, tiene una función, hasta es justo indignarse por injusticias, porque si no seríamos indiferentes. Pero ¿qué pasa? Últimamente este tipo de emociones eh, tiene un uso político de la indignación, entonces la gente, desde la comunicación política, independientemente de cada partido, ¿no? Esto ya hará la lectura a cada quien de los que nos escuchan, pero hay mucha influencia desde lo que se comunica, quién lo comunica, qué palabras usa, para exacerbar cierto tipo de indignación en ciertos grupos. Y ahí es donde vamos de nuevo a la polarización.
Es más, si querés, nos vamos a lo que se llama ahora la batalla cultural, que Bueno, también genera mucha indignación. la dejamos ahí en agenda para seguir desarrollando este tema. Rodrigo, muy interesante la conversación, la reflexión conjunta que hacemos entre todos. Vamos a ver cómo salir de la justa indignación para no meternos en otros territorios que hacen un poco más difícil la convivencia. Te agradecemos mucho como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. El licenciado Rodrigo Jaldo, psicólogo clínico, matrícula provincial 1366, hablando de la indignación.